Hola chicos, este vídeo es para realizar la explicación del contenido El siglo de oro español. Antes de iniciar de lleno con la explicación del mismo, haré una recapitulación o una retroalimentación de los movimientos estudiados previamente, partiendo por el clasicismo, que ya sabemos que tiene sus fundamentos en Grecia y en Roma, y que se caracterizó por la búsqueda de la perfección, la moderación, la prudencia, y obviamente eso tiene repercusiones más adelante, que vamos a mencionar incluso que se relacionan con el movimiento que nos corresponde este día. Y luego del clasicismo estudiamos la Edad Media, que decíamos que fue un movimiento literario puramente teocéntrico en el que todo giraba en torno a Dios, en torno a la religión, en torno a la iglesia, y luego llegamos al siglo de oro español. Dentro del siglo de oro español, en términos generales, fue un periodo histórico en que florecieron las artes y las letras castellanas y que coincidió con el auge político y militar del Imperio español. No se enmarca en fechas concretas. Algunos historiadores la retoman o retoman el siglo de oro desde fines del siglo XV hasta el XVII, pero nosotros, por cuestión de cronología y para que sea más fácil de recordar, vamos a ubicarnos el siglo de oro español en los siglos XVI y XVII. Dentro del siglo de oro español existieron dos grandes movimientos, el Renacimiento y el Barroco. En este vídeo vamos a hablar acerca de el Renacimiento. Como ya les mencionaba, vamos a ubicarnos en los siglos XVI y XVII, en el que España se convirtió en un gran imperio, se extendía por Europa y la recién descubierta América. Los reinados de Carlos I y Felipe II se caracterizaron por las continuas guerras, encaminadas a mantener la hegemonía española y a sostener la autoridad papal frente a las ideas reformistas surgidas en Alemania y en los Países Bajos. Mencionamos a Carlos I y a Felipe II, ustedes los pueden observar en la imagen de la derecha de esta lámina. Hubo algunos acontecimientos históricos que favorecieron el auge del Imperio Español, dentro de los cuales podemos mencionar los descubrimientos geográficos y también podemos mencionar la invención de la imprenta. El Renacimiento como movimiento literario implica una nueva concepción del ser humano y de la vida. Obviamente esto se representa por el humanismo. El humanismo es una corriente de pensamiento que surgió en Italia en el siglo XIV y que con el Renacimiento alcanzó su máxima difusión. En este contexto también se da el renacer de la cultura grecorromana, es decir, que el clasicismo en este caso se toma como un modelo de imitación. Junto con el humanismo, que es la corriente que mencionaba en la lámina anterior, surgió una visión crítica hacia la Iglesia Católica. En primer lugar, fue el holandés Erasmo de Rotterdam quien propuso la libertad del espíritu y más tarde y de modo más radical el alemán Martín Lutero inició un movimiento conocido como la Reforma, que desencadenó la división de la Iglesia entre católicos y protestantes y que es una división que se mantiene hasta nuestros días. Obviamente esta crítica o la reforma surgió por las situaciones que la iglesia representó o que llevó a cabo durante la Edad Media. Si ustedes recuerdan, cuando hablábamos de la Santa Inquisición, se realizaron pues muchos asesinatos, muchas torturas en nombre de la iglesia. Entonces esto llevó a que se realizara este movimiento o esta reforma a la iglesia católica. En el siglo XVII ya Europa empieza a enfrentarse a una crisis. Esta crisis fue debido a los cambios políticos, a la recesión económica y a las tensiones sociales. Y eso llevó a los campesinos a empezar a abandonar el campo y buscar trabajo en las ciudades. Y esto obviamente tuvo consecuencias, ¿como cuáles? Pues como el aumento de los mendigos, de pícaros y delincuentes, y que eso incluso posteriormente fue un modelo o fue una inspiración para realizar literatura. Al empezar a hablar de literatura renacentista, vamos a retomar siempre los tres grandes géneros que ustedes ya conocen. ¿Cuáles son? La narrativa, la lírica y la dramática. Vamos a partir con la narrativa. En el caso de la narrativa se desarrollan muchas obras literarias en el Renacimiento,
El mismo nombre nos lo dice, fue el renacer de las artes, fue el renacer de la pintura, de la escultura, de la arquitectura, de todo lo que en la Edad Media se había visto detenido o se había visto impedido. En el caso de la narrativa, se dieron, como les mencionaba, mucho tipo de literatura y dentro de los cuales destacan más las novelas. Dentro de la novela sentimental podemos mencionar que su argumento se centraba en la pasión amorosa de los personajes. En la novela pastoril se caracterizan porque sus personajes son pastores que narran melancólicamente sus penas de amor. La novela bizantina o de aventuras combina la intriga sentimental y las aventuras de un viaje que siempre terminan en un final feliz. La novela morisca se caracteriza porque el personaje central es un moro caballeresco y galante que vive muchas aventuras sentimentales. La novela de caballería, el protagonista es un caballero andante que realiza hazañas heroicas y representa la fidelidad amorosa. Y la novela picaresca que tiene un carácter más realista. De todos esos tipos de novelas, las dos que tienen quizá el máximo auge o de las que más se cultivan y que incluso podemos mencionar como las más representativas son la novela de caballería y la novela picaresca. Estos dos tipos de literatura generan entre sí un contraste entre idealismo versus realismo. Vamos a comenzar con la explicación de la parte del idealismo. Dentro de esta corriente o dentro de esta parte tenemos a los libros de caballería, que plantean al caballero como un héroe valiente, un personaje, si lo podemos mencionar así, perfecto. ¿Por qué? Porque es amable, porque es, digamos que defiende a su amada, la idealiza. Y esa perfección lo hace un ser ficticio. ¿Por qué? Porque en términos generales o en términos reales no existe un caballero o un personaje como en estos libros se planteaba y es narrado en tercera persona. Mientras que en la columna de la derecha, donde tenemos el realismo, ahí entra la literatura picaresca. El personaje principal es un antihéroe humilde que se corrompe con facilidad, casi siempre es de origen muy humilde, puede ser que sea huérfano, que sus padres estén muertos o que sus padres se realicen actividades ilícitas o que no tengan un buen fin y el personaje principal, o sea, el antihéroe, busca salir adelante a como de lugar, busca salir de la pobreza como sea, incluso a costa de situaciones que pueden ser ilícitas y es narrado en primera persona, es decir, que tiene un carácter autobiográfico, como si el protagonista estuviera contando su propia historia. ¿Qué obras representativas podemos mencionar? Dentro de los libros de caballería tenemos el Amadís de Gaula, que es uno de los libros más importantes dentro de este contexto, cuyo autor es García Rodríguez de Montalvo, y dentro de la novela de la literatura picaresca tenemos El Lazarillo de Tormes, que es una de las obras más representativas y que ustedes ya tuvieron la oportunidad de leer en la asignatura de literatura española. El autor de esta obra es de carácter anónimo y fue publicada en 1554. Dentro de la lírica, que es el otro género, o sea, la parte de la poesía, los temas que más se destacan son el amor, la naturaleza y la mitología. Si ustedes se dan cuenta, con estas características de la lírica, nos podemos remontar o podemos relacionarlo con la parte del clasicismo. Y se conoce dentro de la lírica algo que podemos denominar la lírica italianizante. ¿Por qué? Porque la lírica italiana influyó de manera decisiva en la poesía española y la poesía europea en general. Dentro de la métrica podemos mencionar algunas características como el uso del verso endecasílabo, o sea, el de 11 sílabas, y la creación de algunas composiciones y formas estróficas como el soneto, la octava real y la lira, que tienen características específicas en cuanto a métrica y en cuanto a rima. Se recuperan además géneros de la literatura clásica como la oda, la epístola, la égloga y la canción. Ahora bien, podríamos pensar que dentro del Renacimiento la religión ya no tuvo nada que ver y que la iglesia ya no pintaba para nada, pero había algunos autores o algunos personajes que todavía querían estar en comunión o en contacto con Dios y que no concebían el hecho de estar lejos de un ser supremo. Y es por eso que existe lo que se conoce como la poesía mística.
Durante el Renacimiento surgió en España esta corriente de renovación religiosa que buscaba alcanzar una espiritualidad más íntima y sincera, y por eso aparecen dos vertientes, la ascética y la mística. Dentro de la ascética se decía que era un camino en el que el alma debía seguir mediante la oración y el sacrificio para lograr su perfeccionamiento y percibir a Dios. Dentro de los máximos representantes de la ascética tenemos a Fray Luis de Granada y Fray Luis de León, que es el que está en la imagen de la derecha. Y luego tenemos también la mística. En la mística se decía que es un estado de perfección en el que el alma purificada se une con Dios. Y los representantes de esta corriente fueron San Juan de la Cruz y Santa Teresa de Jesús, que es la que se representa en la imagen. Luego tenemos otros poetas destacados, otros autores destacados dentro del Renacimiento que no puedo dejar de mencionar, como Dante Alighieri. En el caso de Dante Alighieri, la obra principal o la más conocida de él es la Divina Comedia, que representa justamente una transición entre la Edad Media y el Renacimiento. Por eso es que muchos autores la ubican o muchos críticos la ubican como parte de la Edad Media y otros como parte del Renacimiento, porque podemos observar una crítica o ciertas situaciones en cuanto a que podemos notar que no todo lo que la Iglesia hizo fue muy bueno. Luego tenemos a Giovanni Boccaccio con su obra El Decamerón. Luego tenemos a Francesco Petrarca con su obra El Cancionero, que es la más conocida. Y luego tenemos a Garcilaso de la Vega. En el caso de Garcilaso, él no publicó en vida, sino que sus textos o su literatura fue recopilada por Juan Boscán y fue publicada posteriormente en un libro conocido como El Brocense. Bueno chicos, espero te haya servido esta explicación para tener una idea más clara del contenido. Cualquier pregunta que te haya surgido, no dudes en comunicarte conmigo.